Brujín Habayim para todos. Bueno, lo que nos convoca hoy día en este lugar es justamente reflexión sobre la parashá de esta semana, que lleva ya el contenido como nombre Masai, porque está dedicado justamente a lo que corresponde a viaje o bien las etapas justamente que en un viaje se realizan, ¿no? Bien, voy a poner esto en pantalla grande, que creo que se tomaba de acá, creo que, a ver. Bueno, ¿tenés Ezequiel de allá para poner en pantalla grande? Esta no lo ubico acá donde es. Bien, ahí está, pantalla completa. Bien, gracias Ezequiel. Bien, entonces decíamos, esta parashá habla acerca comienza, digamos así, relatando las etapas de los viajes, ¿no? Que nuestros hermanos allí emprendieron saliendo desde Mizrayim, y no vamos a hablar en esta reflexión, ya lo hicimos el año anterior, con respecto, bueno, comentamos algo también en la yeshiva de esta mañana, con respecto a ese trayecto en ese desierto, ¿no? Que bien lo podemos asimilar a lo que es el desierto de la vida, de nuestras vidas, ¿no es cierto? Cómo salimos atados a la esclavitud del pecado que simbolizaba ese Mizrayim, y bueno, y en un proceso, en un caminar, en un andar, ¿no? Cómo esas etapas fueron fueron preparativos justamente para cuando ya comenzáramos justamente ingresando justamente a la tierra prometida. Esa parte la vamos a pasar por alto, vamos a hablar justamente de otra porción. Sin más, dejo también comentario de que este nombre, Masai, viene justamente de la raíz Masá, que es viaje, ¿no? Y no solo se refiere, como he puesto aquí, a un viaje, sino también a los lugares en que un viajero se detiene dentro del viaje, justamente. Por eso que también se suele llamar etapas de un viaje. También, de alguna manera, por implicación, bueno, a una estación, o estaciones también, ¿no? Bueno, eso como comentario del por qué lleva el nombre esta Masai, ¿no? Bien, como así en forma colorario general, esta parashá tiene también, o abarca justamente, las herencias que deben recibir los levitas dentro de lo que será la distribución de la tierra. Hablaba también de un tema muy interesante, de las ciudades de refugio, muy interesante, tiene un contenido profético hacia Mashiach muy, muy hermoso. Estimo que el Señor nos da vida, el próximo año podemos tomar esa parte, muy, muy, muy linda. Y también habla de las instrucciones con respecto a los testigos en caso de muerte por homicidio, también interesante. Y finaliza también con los mandamientos con respecto a la importancia de mantener la heredad de la tierra dentro de los límites establecidos por cada tribu en cuanto a las mujeres que no tenían herencia, ¿no? Bueno, acá he puesto a modo de mostrar nada más las distintas etapas que se contabilizaron del recorrido de la salida de allá de Ramesés, y bueno, hasta llegar allí, antes de cruzar el río Jardén o Jordán, ¿no? Que es ahí donde nos encontraríamos hoy día, ¿no? Hoy día, en el estudio de hoy día, ¿no? Para cruzar ese Jardén, ¿no? Frente del otro lado de Jericó, ¿no? Puse acá como para mostrarles una distribución. ¿Se acuerda que comentábamos en la parashá anterior el tema de la media tribu de Manasés? O sea, Moshe dividió a ese Manasés en mitad de un lado y mitad del otro para hacer ese nexo conectivo entre los dos, para que justamente Gad y Rubén no quedasen aislados y de alguna manera quedasen desprendidos como dos naciones distintas, ¿no? Bueno, ahí está, ahí vemos las dimensiones justamente de Manasés, ¿no? Realmente unas dimensiones bastante grandes, ¿no? Y cómo quedan distribuidos acá del otro lado de lo que sería el Jardín, ¿no? Y voy a mostrarles, porque algo que les marcaba en la yeshiva, cómo ese límite natural del Jardín, y vamos a ver un perfil de la tierra allí. Cómo por eso justamente el Eterno marcó los límites de esa manera. Fíjense algo curioso. Acá ven un corte desde el mar grande, desde el mar Mediterráneo, hasta las otras montañas, pasando de Jericó. Fíjense el corte. Tomamos como nivel de referencia el Mediterráneo, 0. Fíjense donde estaba ubicado Jericó. Digamos, allí al lado casi del nivel del Mar Muerto, menos 397 metros bajo el nivel del mar. ¡Qué tremendo! Fíjense la altura desde el otro lado de la Transjordania,
colinas orientales de Transjordania, donde quedaron si bien digo, Gad, Rubén y la tribu de Manasés. Fíjense en la altura, 1076 metros. Fíjense el corte. De esa altura tenían que bajar prácticamente allá al Jardín, al Mar Muerto. El Mar Muerto es el mar de más baja altura del mundo. Es de lo que más bajo justamente hay. Fíjense que tiene, como decía, un fondo de 817 metros. O sea, el nivel justamente es tan salado que uno puede estar arriba, digamos, en el mar y de espalda y flota allí justamente. Pero fíjense lo que quería marcar, cómo esa diferencia de esa profundidad para pasar de un lado hacia el otro. Jerusalén ya tiene una altura de 774 metros, ¿no? Y bueno, ahí uno puede ver por qué justamente ese límite marcaba también como estrategia para ubicarse en cuanto a una cuestión de alguna manera de dominio territorial, ¿no? Por eso justamente el Señor lo marcó de esta manera. Esto como a raíz de conocer cómo son los desniveles. Entonces se ubican cómo está ubicada Jerusalén a 774 metros con respecto al Mediterráneo. Jericó allá abajo, justamente. Ellos estaban acampando frente a Jericó. Fíjense, 1076 metros, por decir, tuvieron que bajar, avanzar sobre Jericó y bueno, después seguir. Fíjense los cortes, ¿no? Eso lo marqué como llamativo. A veces uno cuando no conoce un poco de cómo es la distribución geográfica, esto nos ayuda justamente a entender, ¿no? A entender un poco este tema de los límites. Bien, bueno, acá también es otro corte, no es de lo que voy a hablar, simplemente lo puse como una cuestión para conocer, ¿no? Ahí también está el monte Hermón a 2.814 metros de altura. Fíjense en qué altura. Ahí están los dos montes, el de Gerizim y el de Abel, 938 metros y 868 metros. Bien. Bueno, esto como para que tengan un poco idea de cómo son los cortes, ¿no? en la zona. Bueno, vamos a la reflexión en sí. Pasamos ahora, eso como una cuestión geográfica para ubicarnos cómo era la zona, ¿no? Bien, vamos a tomar entonces para allá la porción que corresponde a Bamidbar del capítulo 33 y vamos a tomar en principio 6 versículos que van del 50 al 56. Vamos a leerlos, vamos a empezar con el 50. Dice: Yahweh habló a Moshe en las llanuras de Moab, junto al Jardín, del otro lado de Jericó. Por eso les mostraba justamente cómo estaban ubicados. Y él les dijo que dijera a los Bene Israel: cuando crucen el Jardín a la tierra de Canaán, echarán a toda la gente que vive en la tierra delante de ustedes. Destruyan todas sus estatuas de piedra, destruyan todas sus estatuas de metal y demuelan todos sus lugares altos. El 53, echen a los habitantes de la tierra y vivan en ella, porque yo he dado la tierra para que ustedes la posean. Ustedes heredarán la tierra conforme a sus familias, darán más tierra a las familias más grandes y menos a las más pequeñas. Donde caiga la suerte para una persona en particular, esa será su propiedad. Ustedes heredarán conforme a las tribus de sus padres. Y el 55, pero si ustedes no echan a los habitantes de la tierra de delante de ustedes, entonces aquellos que ustedes permitan permanecer se convertirán como en espinas para sus ojos y aguijones en sus costados. Ellos los acosarán a ustedes en la tierra donde están viviendo. Y finalmente, y en este evento, yo les haré a ustedes lo que tenía intención de hacerles a ellos. Qué importante la instrucción que les está dando aquí, justamente, de sacar de esa tierra a todos estos pueblos. Y un poco tomé esta porción en base, a algo que sucedía por los acontecimientos que están pasando justamente en Oriente. Y bueno, en el trabajo se planteaban algunas cosas del porqué de esto, por qué, entre comillas, de estos usurpadores. Y bueno, dije, acá está el tema para compartir algo de lo que tenemos que tener presente, ¿no? Bueno, entonces ya fueron dictadas, vemos lo que estaba pasando, fueron dictadas las disposiciones que el Eterno da y estas primeras instrucciones justamente a realizar una vez que crucen el Jardín. Instrucciones precisas y concretas, ¿no? De qué tenían que hacer. Era algo, de alguna manera, que les marcaba qué tenían que hacer. Es más, les advertía, si no hacen esto, aún les pasará esto otro. Advertencia de por medio. Y quien tiene la autoridad para sacar y poner,
es el eterno y es Él el dueño. Así como Él es el dueño de nuestras vidas, así hay personas que por ahí, por circunstancias, ¿no es cierto?, quieren tomar autoridad de la vida, que no tienen autoridad sobre la vida y toman esas decisiones lamentables, ¿no?, de quitarse la vida, por ejemplo. ¿Quiénes son, de alguna manera, para tomar autoridad de aquel que la concede? Es tomar la posición de Dios, del Eterno, de Yahweh. Entonces, es una transgresión, lamentablemente, en pecado. Lamentablemente, las personas que toman esas decisiones, bueno, Señor, quizás en el último instante de su vida, quizás pueden haberse arrepentido, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, el Eterno es el dueño de la tierra, el dueño de la vida, y nosotros no tenemos por qué tomar decisiones. Él sabe por qué pone, por qué hace, y eso, Él es la autoridad, Yahweh es la autoridad. Eso para reflexionar. Así nos pase circunstancias, situaciones, no sé, lo que pueda pasar, Él es el dueño de nuestras vidas. Y si permanecemos, como bien decíamos esta mañana en la yeshiva, pues allí está el mérito, el permanecer, el llegar. El tema del sufrimiento es otra circunstancia. Las pruebas vienen ¿para qué? Para justamente enriquecernos, justamente foguearnos en todo esto. Entonces, el tomar decisiones como lamentablemente algunas personas toman, no es bueno, ¿no? Bueno, lo comento así al margen, no sé por qué lo comento en este momento, pero bueno, viene al caso, ¿no? En esta parashá, o en la parashá anterior, mejor dicho, ya veníamos en la parashá anterior marcando en el Bet Midbar 27, versículos 16 y 17, se habla de la designación de quien salga delante de ellos, justamente, y que entre delante de ellos, justamente, que los saque y los introduzca. ¿Qué decía? Lo repaso nuevamente. Yahweh, Elohim de los espíritus de toda carne, ponga un varón sobre la asamblea, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Yahweh no sea como ovejas sin pastor. ¿A quién se estaba refiriendo? A Josué, Yoshua, el símbolo de Mashiach, HaMashiach, que nos va también a posibilitar de, habiendo llegado a los límites, ser introducido, aquel que iba a ir delante, justamente, símbolo justamente de referencia de Yeshua HaMashiach, justamente, precioso, justamente, y hablamos de esa figura que nos introduce a la tierra, preciosa, pero hay instrucciones precisas, ya fueron dictadas las instrucciones a realizar una vez cruzado el Jardín. La tierra en la cual ingresan no está deshabitada, se encuentran justamente con poblaciones, ¿no es cierto? Y ahí venía el cuestionamiento, pero si allí había otra gente, ¿qué hace este pueblo que está introduciéndose allí? Por eso que estamos marcando dos cosas. Por un lado, entendemos nosotros que el soberano de la tierra es el Eterno. Él es el que tiene la autoridad para sacar, para poner, como también el soberano sobre nuestras vidas. Él es el que tiene autoridad, por un lado. Por otro lado, vamos a ver unos detalles con respecto a esos pueblos que estaban allí. Bueno, la tierra en la cual ingresan no está deshabitada, por el contrario está poblada, la habitan pueblos cuyas costumbres y hábitos el Eterno Yahweh advierte constantemente a través de la Torah. Vamos a ver algo de eso. Estos pueblos fueron mencionados, ya fíjense, desde Bereshit, desde el comienzo. Hemos dicho siempre que Bereshit es un libro precioso. Bereshit, que justamente que es en el comienzo, relata lo que habría de suceder después, proféticamente, es tremendo. Todo el relato está en Bereshit. Fíjense lo que dicen algunos versículos de Bereshit, capítulo 15, y vamos a ir viendo algunas partes, vamos a ir viendo un contexto para entender algo de esta su palabra. Entonces, en el versículo 7 de Bereshit 15 dice, entonces le dijo, yo soy Yahweh. Esto es, de alguna manera, ubíquense previo a ese pacto de los trozos, pues como se le da a entender. Entonces le dijo, yo soy Yahweh que te saqué de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Justamente fue previo cuando les dijo, mira las estrellas. Y él dijo, mi Señor Yahweh, ¿en qué sabré que le he de poseer? Y él le dijo, toma para mí una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino, y tomó para él todos estos y los partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y dijo a Abraham, sabe por cierto que tu simiente, la descendencia, será forastera en esta tierra, le está diciendo, él estaba allí. Si tu descendencia será forastera justamente en una tierra no suya, que hace mención a Misrayim, ¿no es cierto? Y allí será esclavizada y será oprimida
400 años. ¿Entendemos lo que va sucediendo? Le está diciendo a la descendencia, va a estar esclavizada. Pero también a la nación que han de servir, la juzgaré yo. Y después saldrán con gran riqueza, que es lo que sucedió justamente con el pueblo. Fíjense lo que dice ya el 16. Y los de la cuarta generación regresarán aquí, ahí donde está hablando, detrás del Jardín. Y los de la cuarta generación regresarán aquí, porque aún no ha llegado a su colmo la iniquidad del amorreo. Lo leo nuevamente. Y los de la cuarta generación regresarán aquí, porque aún no ha llegado a su colmo la iniquidad del amorreo. Algo estaba pasando con los pueblos que estaban ahí. Dentro de ellos, uno de ellos menciona concretamente el amorreo. Aún no ha llegado a su colmo la iniquidad. O sea que eran pueblos que de alguna manera transgredían la voluntad del Padre y fueron avanzando a tal punto de que en un momento dado dice, le colmó. Me acuerdo esta palabra, la usaba mucho mi padre. Le colmó, le llegó al tope justamente la iniquidad del amorreo. En aquel día hizo Yahweh pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, tierra del Keniita, del Ceneseo, del Cadmoneo, del Ateo, del Fereceo, del Refaíta, del Amorreo. ¿Ves? Se va la conexión. Del Cananeo, del Gergeseo y del Jebuseo. O sea que ya se le estaba advirtiendo que de esa tierra, de las cuales estaban esos moradores, que de alguna manera estaban no haciendo la voluntad del Padre, ya se le está revelando. Y se le da 4 generaciones para que ellos pudieran, en esas 4 generaciones, haber hecho Teshuvá. O sea, podrían haberle hecho o no podrían haberlo hecho. 4 generaciones, 400 y algo de años, de alguna manera, para que ellos pudieran volverse en Teshuvá. Si lo hubieran hecho, ¿qué hubiera pasado con el pueblo justamente que estaba allí ingresando? No hubiera podido sacarlos, porque dice claramente, aún no ha llegado a su colmo la iniquidad del amorreo. O sea que ellos podrían haber sido depositarios justamente y no... Digamos que fueron desplazados, ¿por qué? Por la iniquidad de estos pueblos. Eran pueblos que de alguna manera tenían idolatría de por medio, cosas aborrecibles para el Eterno. Todo lo que se movía en esos lugares era abominación para el Eterno, justamente. Ahora, se le está diciendo que se les da oportunidad. O sea que si ellos eran moradores, de alguna manera, bien. Los que vienen a tomar el lugar por promesa del Eterno, toman el lugar, ¿sí? ¿No es cierto? Pero sobre los que estaban allí se les dio oportunidad previa. No lo hicieron, desaprovecharon la oportunidad. O sea que el desalojo, por decirlo así, de alguna manera, ya estaba, como quien dice, justificado porque no había llegado a un... O sea, estaban en esa etapa el colmo de la iniquidad del amorreo, bueno, ahora del amorreo y de los otros pueblos vecinos también, del cananeo, del gergeseo, del jebuseo. Entonces se dan cuenta de que estos pueblos que estaban allí estaban o tenían la posibilidad, o habrían tenido la posibilidad de haberse arrepentido, de haberse hecho, y el pueblo que llegaba no hubiera tomado esas tierras, no les habría sido en principio cedida. O sea que de alguna manera tampoco ellos llegaban allí por una cuestión de sobrevivencia, ¿no es cierto? Sino de que realmente había una instrucción precisa. No sé si quieres compartir algo, Daniel. Sí, José. Estaba contando ahí los pueblos la cantidad de pueblos que nombre, y veo 10. También nombre. Representación del 10. Representación del todo, ¿no? Del todo, exactamente. Y bueno, más adelante vamos a ver ahí, o quizás ya lo había visto, Abraham, sobre la destrucción de Adma, de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, ¿no? Que también naciones que fueron destruidas a causa de su maldad. A causa, ¿no?, de su maldad, de sí, su transgresión. Y de estas 10 naciones, ya para el momento que ya los va a llevar, en este momento de que están en el desierto, aparentemente ya quedaban 7 de esas naciones, ¿sí? En Devarim, Deuteronomio 7, dice, cuando Yahvé tu Elohim te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya expulsado de delante de ti a numerosas naciones, y ahí las nombra.
al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, dice 7 naciones más mayores y más fuertes que tú. Y Yahvé las haya entregado delante de ti. Bueno, entonces sigue diciendo lo que van a tener que hacer con esas naciones que él está echando de ser. Pero me llama la atención eso, que de esas 10 naciones que habían en la época de Abraham, ya para la época de Moshe quedaban aparentemente 7. Exactamente. Sí. Y la característica era de que ellos podrían haberse arrepentido, podrían haber hecho teshuvá, podrían haber guardado y haber, de alguna manera, volverse al Eterno, y bueno, no habría llegado el juicio como llegó justamente, como lo vemos en este momento. Por eso que dice, aún no ha llegado a su colmo la iniquidad del amorreo, lo cual sirve también de prueba de que se le había concedido cierto plazo para corregirse. Y eso también nos marca a nosotros en este transitar, ¿no es cierto? Cuando el Señor nos marca la posibilidad de volvernos, lo que se le llama teshuvá, volvernos al Eterno, realmente eso tenemos que hacerlo, porque el Señor nos marca que tenemos posibilidad para que permanezcamos en la tierra en el lugar que el Señor nos ha prometido. O sea, más allá de que había una promesa del Eterno para ese lugar, pero Él fue justo, fue realmente algo justo lo que se hizo, no fue desprovisto, se le dio la oportunidad justamente de tomar y de poder haberse vuelto justamente a los cauces del Eterno, ¿no? Bien, fueron dictadas disposiciones detalladas. Otra vez fueron nombrados los habitantes de esta tierra, en especial, advertencia la encontramos en Vallecrá 18, que dice, por ejemplo, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo os estoy conduciendo. No seguiréis sus costumbres. Le sigue marcando justamente que no sigan las costumbres de los pueblos que estaban allí habitando. Idolatría de por medio, lo que trae como consecuencia depravación sexual, todo lo que de alguna manera trae como consecuencia, todo esto que de alguna manera el Eterno nos dice, no seguiréis sus costumbres. Y a continuación, ya en el versículo 27, a continuación de haber sido prohibidas las abominaciones, leemos lo siguiente como conclusión. Porque los hombres, dice el Eterno, porque los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, cometieron todas estas abominaciones, y la tierra fue contaminada. ¡Wow! La tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la gente que fue antes de vosotros. O sea que les está diciendo que hagan algo, pero les está advirtiendo también. Cuidado, los moradores que estaban antes fueron echados, o la tierra los vomitó, como quien dice, como consecuencia de sus depravaciones. No vaya a ser que ustedes también sean echados como consecuencia de lo mismo, ¿no? Una advertencia, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la gente que fue antes de vosotros. Bien, ahora fueron dictadas disposiciones detalladas respecto de cómo debe obrarse frente a estos pueblos y con sus ídolos, sus estatuillas y piedras pintadas, sus imágenes pintadas y sus altares. Vemos un bagaje justamente de cosas que unían a estos pueblos, y el común denominador evidentemente era la idolatría, era abominación a dioses extraños justamente. Bien, miremos con atención los versículos 50 de Bamidbar, el versículo 50 del capítulo 33. El Eterno le habló a Moshe en las planicies de Moab, veníamos leyendo, junto al Jardén, en Jericó, o frente a Jericó, diciendo, háblales a los hijos de Israel y diles, cuando crucéis el Jordán a la tierra de Canaán, expulsaréis a todos los habitantes de la tierra de ante vosotros y destruiréis todas sus piedras de postración, todas sus imágenes fundidas destruiréis y todos sus lugares altos demoleréis. Es decir, todo lo que tenía que ver con algún contexto de idolatría al cual el Eterno aborrece, ¿qué les dice? Que no quede nada, ni un vestigio en esa tierra. Y si esa tierra la estamos un poco asimilando a nuestras vidas, relacionándolo con la idolatría, con un pasado, hablábamos esta mañana también en la yeshivá,
que realmente que tienen que ser sacado todo aquello que pueda traernos una conexión, un volver, justamente. No son las cosas, pero sí es de alguna manera a lo que nos lleva las cosas materiales, porque no hay poder en las cosas. El tema está en donde depositamos nuestra confianza, ahí está el tema, pero esto que el Señor les marca, sacaréis todas esas imágenes fundidas, destruiréis y todos sus lugares altos, y lugares altos hoy día a lo mejor, bueno sí, también en esta zona encontramos lugares altos que podríamos asimilarlo, ¿no? Pero tenemos otros lugares altos que no se ven como tales, en los cuales el Señor también quiere que retiremos, ¿no? Fíjense, aquí he puesto dos versículos que son justamente el 52 y el 53, y hay acá una palabra que es esta Behorashtem, no sé si bueno, los que pueden tener ahí en la pantalla van a ver, cuando empieza ahí con Bab, apenas comienza el versículo 52, dice justamente Behorashtem, y bueno, después sigue bueno, y sigue, ¿no? Y expulsaréis, justamente relacionándolo ahí en el versículo 52, pero después lo vuelve a nombrar, otra vez en el versículo 53, lo ven nuevamente, Behorashtem, y sin embargo allí está siendo usada, ahí vamos a ver, en principio uno podría decir, bueno, el Señor marca en el 52 algo, y en el 53 lo vuelve a repetir, como una reafirmación. Veamos un poquito esta parte, ¿no? Aparentemente en primera instancia, o primera intención, el versículo 53 no es más que la repetición del 52, pero vamos a ver que al entendimiento de un servidor no sería así. Fíjese el 52, podremos decir, cuando expulsáis a todos los habitantes de la tierra de ante vosotros, entonces habitaréis en ella, es decir, pudiendo permanecer en esta tierra, pero de lo contrario no han de perdurar allí. Es como, no es un mandamiento más, sino que es una consecuencia del mandamiento primero. Es decir, si hacéis lo que dice el versículo 52, justamente, como consecuencia recibiréis justamente de que habitaréis en ella. Ahora, si no hacían el mandamiento primario que estaba justamente en el 52, no van a poder heredar y poseer la tierra. ¿Entiende el entendimiento? Por eso lo repite, no como una repetición del mandamiento en sí, sino como una consecuencia de que si obedecieron justamente a la primera instancia, justamente de retirar todo lo que Él le instruyó, como consecuencia justamente iban a recibir el tema de que habitaréis en esta tierra o en la tierra prometida, pudiendo permanecer en esta tierra, pero de lo contrario no han de perdurar allí. Es una consecuencia a lo que marcaba. Es como nuestras vidas justamente. Si le obedecemos retirando de nuestras vidas todo lo que tenga que ver con idolatría o todo lo que tenga que ver con algo que nos aparta de la voluntad del Padre, Él justamente va a cumplir su promesa de hacernos permanecer, a pesar que nosotros siempre tenemos que permanecer hasta progresar a la meta, conforme justamente a su voluntad. Entonces, esto es importante tener en cuenta, que como consecuencia de la obediencia primaria a sacar y retirar de nuestras vidas, o retirar del entorno, todo lo que tiene que ver con idolatría, Él nos promete, ahí está la promesa, Él nos promete que nos va a dar permanencia. Entonces, habitaréis en ella, no es un mandamiento repetido, sino una condición necesaria para poder subsistir y perdurar. Es decir, no constituye un mandamiento, sino una promesa que se cumplirá en cuanto cumpla el mandamiento primario. No sé si entendieron el requisito, ¿no? Por eso es que lo repite allí, no como una repetición del mandamiento, sino como que si obedecen, tendrán el cuidado de parte mía, parafraseándolo de alguna manera. El motivo de poseer esta tierra no es la necesidad de una subsistencia, de alguna manera, sino exclusivamente porque Yahweh lo ha cedido y no debemos despreciar la posesión del Eterno, es lo que compartimos más primariamente, ¿no? El Eterno es el dueño de toda la tierra, el dueño del universo, el dueño de todo lo creado. Entonces Él tiene la autoridad para decir esto sí y esto no. Él nos concede y nos dice, cuando entren a esta tierra, saquen todo lo que tiene que ver con idolatría, o todo lo que tiene que ver con paganismo, o todo lo que tiene que ver con aquellas cosas que no me agradan. Si obedecen, les daré esta tierra por heredad. De la misma forma, como el tener vida, esto es lo que marqué más temprano, el tema de la vida. Nosotros, no es una decisión,
justamente de nosotros. El Eterno nos provee vida y no somos nosotros los dueños de la vida. Él es el que nos concede y Él marca cuándo es el tiempo, no nosotros, no lo marcamos nosotros. Bien, le he puesto acá la conquista del desierto, un cumplimiento del mandamiento. Así como se cumple un mandamiento al conquistar la tierra de manos de sus habitantes idólatras que estaban allí, que la impurificaron, y dice que vomitó justamente la tierra a sus portadores, a sus moradores originales, con sus actos inmorales y paganos. Así también está prohibido dejar la tierra desamparada y desierta. Por eso que Israel, los que hemos tenido la oportunidad de conocer esa tierra, vemos cómo hay una preocupación por parte del gobierno actual en llevar y convertir, o de alguna manera cuidar el desierto, de que realmente la tierra no quede desierta, no quede árida, porque realmente hay un mandamiento justamente de cuidar la tierra, ¿no? Y eso, bueno, se está llevando. Uno ve justamente el valle fértil para las zonas justamente del riego, cómo han avanzado en todo lo que es el riego por, bueno, no sé cómo se llama, como rociadores, digamos así, bombeo por todos lados, y ve otras zonas donde también realmente es desierto, literalmente es desierto, no hay vida, ¿no? Bien, resulta entonces que no solo la conquista de la tierra que se encuentra en manos inapropiadas se considera cumplimiento del mandamiento divino, sino también el de hacer considerado cumplimiento del mandamiento, la conquista del desierto y toda técnica que ayude a aprobarlo. Las técnicas justamente con respecto al agua, el tratamiento del agua, el llevar el agua, técnicamente hablando, es muy bueno, tiene un buen desarrollo justamente Israel en ese área. Sin embargo, debemos tener en cuenta que de la misma manera como fueron arrojados los habitantes de Canaán cuando llegaron al colmo justamente sus pecados, de la misma forma como el Eterno los vomitó porque la impurificaron con sus actos, así también a Israel no le fue cedida en forma incondicional, digamos de una manera, irrevocable. Hay una condición allí, que ellos tienen que cuidar, tienen que sacar idolatría. Y lamentablemente, vamos a ver algo más. La unión existente entre la tierra y sus nuevos vecinos no es de ninguna manera algo eterno, sino que depende de la obra de los moradores, quienes están allí, tal como leemos en Levítico 18, que dice, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la gente que fue antes de vosotros. Yahweh el Eterno quiere que haya una sola religión, por decir así, en la tierra de Israel. ¿Y qué pasa cuando los que de alguna manera hemos estado en esa tierra y nos encontramos con diferentes justamente presencias justamente por ejemplo, de la Iglesia Católica, con todo respeto, pero levantan allí justamente en cada piedra, por decir así, donde haya tenido algún vestigio que ver de alguna manera con los relatos bíblicos, una iglesia o un relato o un lugar que sabemos que no tiene nada que ver con el Dios único de Israel, ¿no? Yahweh prohíbe que haya mezquitas en su tierra, por decirlo así también. El templo Bai, el que conocimos justamente en el norte de Haifa, está de alguna manera, o sea, él quiere que haya una sola unidad, no todas estas representaciones que están allí presentes, ¿no? Lamentablemente, toda imagen de Buda, de los santos, de todo Dios pagano, de todo objeto de culto de otras religiones, fuera de alguna manera de lo que se procesa en Judá, está prohibida por la Torá en la tierra de Israel, porque él profesa una única religión. Yahweh ordena eliminar todas estas cosas, pero hoy en día la tierra de Israel está lamentablemente llena, contaminada por esta idolatría. Muchos son los que hoy día están ganando, y eso lo hemos visto, mucho dinero por medio de los turistas que van a visitar todos estos lugares, las iglesias, las mezquitas, los museos que están llenos de objetos de culto pagano e idolátrico, ¿no? Lamentablemente esto se da hoy día. Y esto no es bueno, tenemos que tener presente que todo lo que está aplicado para la tierra de Israel es para Israel. Tampoco lo podemos aplicar para acá, por ejemplo. Acá no tenemos nosotros derecho a ir a destruir un lugar de adoración pagano, idolátrico. Porque todos estos dictámenes son para la tierra de Israel, los límites que el Eterno marcó para ese contexto y para que Él sea o gobierne allí, o sea, digamos, un solo o un único Elohim, ¿no es cierto?
Está prohibido no solamente tener templos de otras religiones u objetos de sus cultos, sino también sacar beneficio económico de la idolatría. Porque eso es lo que pasa. Y esto lo vimos justamente, se repite la historia, ¿no? Vemos justamente cómo hay un contexto económico de por medio, donde hay personas que de distintos estratos sociales sacan provecho de esta situación. Y al Eterno esto no le agrada. Al Eterno esto no le agrada para nada, ¿no? Bien, y ya decíamos en Bamidbar 33, versículo 55, pero si no expulsáis de delante de vosotros a los habitantes de la tierra, entonces sucederá que los que de ellos dejéis serán como aguijones en vuestros ojos y como espinas en vuestros costados, y os hostigarán en la tierra en que habitéis. Y el 56 dice, y resultará que os trataré a vosotros como había decidido tratarlos a ellos. Interesante. Los habitantes de la tierra de las 7 naciones que quedaban, como contaba Daniel, porque contó 7, eran primeramente 10, representantes de una totalidad, quedaban 7 naciones que no fueron expulsadas, se convertirían en aguijones antes o en los ojos y espinas en los costados de los hijos de Israel, como también está escrito en Josué 23, dice justamente el versículo 12, porque si de cualquier manera os apartáis y os apegáis al resto de estas naciones que han quedado entre vosotros, y si concertáis con ellas matrimonio, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed ciertamente que Yahweh vuestro Elohim no volverá más a desposeer a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo y por trampa y como azotes en vuestros costados y espinas en vuestros ojos, hasta que perezcáis en esta buena tierra que Yahweh vuestro Elohim os ha dado. Y justamente acá Josué estaba marcando justamente este libro. Daniel, adelante. Sí, José, hablando un poco de esto que acabas de leer y también en lo anterior que comentabas acerca del estado de la tierra de Eretz Israel hoy en día, si uno lo compara con este propósito que el Eterno pone en su pueblo de que sea limpiada la tierra, ¿no? Pero también esto es algo que, como está hoy en día particularmente, fue anunciado por el Mashiach, que lo relata esto Lucas en el capítulo 21, hablando de esos tiempos en que habrían de venir dispersión para todo Judá también. Y dice, dice de las que estén en cinta, dice en el verso 23, las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo, ¿no? Dice, y caerán a filo de espadas y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, que es lo que hemos estado asistiendo lamentablemente, ¿no? Dice, hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Y yo escucho hablar de esto, que como que hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles, en general se ve la opinión de que esto es dice acá hasta que como que hasta todos los gentiles se conviertan. Y yo personalmente disiento de ese enfoque y lo entiendo más bien como lo que has comentado, que hasta que la maldad de ellos llegue a su colmo. Ahí está, esa es la clave. ¿Sí? Entonces dice, hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles, hasta que ya la maldad de ellos llegue a tal colmo que tengan que ser expulsada toda contaminación que vemos hoy en día y sea restituido el Israel del Eterno a su tierra. Tal cual, tal cual. Buenísimo, Daniel. Muchas gracias. Fíjense que ya Moshe había anticipado que también para aquellos que no reconocieran al enviado Mashiach, justamente dice en Deuteronomio de Barín, lo vamos a ver ya en el transcurso de los próximos para allá, dice justamente, entonces Yahweh me dijo, bien está lo que han hablado, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le ordene. Y sucederá que cualquiera que no obedezca a mis palabras que él hablará en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ello. Entonces también está marcando que aquellos que tampoco reconozcan al enviado, justamente a Yeshua HaMashiach, quien estaba profetizando ya Moshe en ese lugar, también le vendrá juicio. Por eso que hay que tener en cuenta que también hoy día, quienes no reconozcan a Yeshua HaMashiach, también vendrá juicio sobre ellos, ¿no? Bueno, veamos algunas aplicaciones ya cerrando este tiempo de reflexión, también abocado a nuestras vidas.
El Eterno nos insta a que, así como instruyó al pueblo que retirase de la tierra de Canaán todo vestigio de idolatría, así también es con nosotros. Debemos retirar de nuestra vida todo vestigio que tenga que ver con pensamiento cautivo al pecado. Y esto es porque si no lo hacemos así, de esa manera, Él no nos va de una manera a hacer permanecer. Entonces nosotros tenemos que cuidar ese tema, cuidar de lo que vemos, cuidar de lo que hablamos, cuidar de lo que miramos, cuidar nuestras vidas en un contexto general. En estos tiempos quizás no tengamos imágenes, de alguna manera, a pesar que en esta zona sí tenemos varias imágenes físicas, ¿no? Pero sí tenemos todo lo relacionado a la inmoralidad sexual, al tema de la farmacodependencia, en distintos grados de dependencia, que llevan a la depravación sexual también. Está todo relacionado. Y las imágenes de ese tiempo que uno ve y busca allí justamente, estaban muy relacionadas con el tema sexual justamente, estaban muy relacionados. Entonces uno ve que en estos tiempos, más allá, salvando el tema de la idolatría, a elementos físicos que conocemos que existen hoy día, tenemos otro peligro muy grande justamente que quizás no lo vemos y que son estos temas que nos invaden, que llegan, que penetran en nuestros hogares, que penetran en nuestras vidas. Estamos navegando quizás en un sitio bueno de alguna manera en internet buscando información y de repente tenemos justamente imágenes, si no tenemos buenos filtros, tenemos todo lo que llega a nuestras vidas a través de los ojos, invade, y eso tiene que ver con que nosotros tenemos que estar preparados para erradicar todo vestigio que tenga que ver con estas cosas, ¿no es cierto? Entonces eso también no tenemos quizás relación con, dicen, bueno, yo no practico todas estas cosas, ¿no es cierto? Pero cuidado, porque si por ahí nos es, ¿cómo lo puedo decir? Placentero, quizás esas imágenes, no es bueno esto. ¿Por qué? Porque marcan nuestras vidas, ¿no es cierto? No se trata de que no procedamos de esa manera, pero también tenemos que cuidar de que tenemos que rechazar todo eso que llega e invade nuestras vidas. Eso es un tema que también el Señor nos dice, rechacen, saquen todo vestigio, no tiene que quedar nada. Entonces tenemos que preocuparnos y ocuparnos en que nada de lo que el enemigo de las almas introduce justamente pueda afectar nuestras vidas. Tenemos que tener cuidadosos, levantar barreras, tener cuidado en estas áreas. El Eterno les dice a Israel, así también nos dice a cada uno de nosotros, que retiremos de nuestra vida y de la vida de nuestros hijos toda influencia que a través de las imágenes, ya casi a nivel de, hoy día ya casi es realidad virtual. Veía el otro día avances tecnológicos en un canal de este tema, de que muestran justamente lo que es el avance de la realidad virtual. Y veíamos justamente cómo ensayaban así con algunas personas, con una, no sé si ustedes lo han visto, hay unos como si fuera una antiparra, digamos así, en donde realmente es realidad virtual. O sea, así como mostraban elementos que se manejaban para hacer simuladores de armas, de ese tipo, ¿no? Lo hay hoy día ya lo que es pornografía a nivel de realidad virtual. Entonces, tengamos cuidado con todo esto, porque no, en ese tiempo se levantaron justamente y le dijo, rechacen y saquen todo. Entonces, cuidado con lo que llega a nuestras vidas, a nuestros hijos, a quizás nietos, porque así como, y es buena la tecnología, yo no estoy despotricando contra la tecnología, pero sí tengamos cuidado justamente cuando son mal usadas por el Eterno, por el enemigo de nuestras almas, que va contra las enseñanzas que el Eterno nos ha dejado, ¿no? Ya casi hablamos de este tema de la realidad virtual, debemos tener sumo cuidado con lo que dejamos entrar a nuestros hogares, sutilmente a través también de novelas. Es más, no mido una serie que está hoy día dando vueltas, ustedes saben de cuál de serie hablo, que tiene un contexto bíblico, entre comillas, ¿no es cierto? Pero justamente uno aprecia entre toda esa información, o toda esa trama, escenas que tienen que ver con la sensualidad de la mujer. Entonces, sutilmente, y bueno, hay personas que me comparten, me dicen, es así, que me dicen que tal suceso, con respecto a la novela, porque como que la están siguiendo, ¿no? Entonces, uno, bueno, le va marcando algunas cosas, le va diciendo otras, pero me doy cuenta cómo están siendo enganchados, por decir así, porque hay
justamente un trasfondo, no sé si comparten lo mismo, pero hay un trasfondo dentro de esa serie justamente que tiene que ver con lo sensual, muy marcado del origen de donde viene justamente esta novela, ¿no? Quizás me esté equivocando, yo lo digo, es una apreciación, yo no la estoy siguiendo, pero es una apreciación un poco a grandes rasgos. Esperemos que no sea así y que sea instructivo realmente, ¿no? Pero a simple rasgos se veía, dejaba verse algo así, ¿no? Bien, por eso es que se nos insta a destruir todo ídolo, toda influencia hacia la carne, aunque nosotros no participemos de esta carnalidad, pero sí, si la dejamos que penetre en nuestra mente, no rechazando dichas escenas, es decir, que quizás disfrutamos o sentimos placer en dichas películas, si en el caso que sea una película, en tal caso estamos siendo cómplices, dejando así, bueno, hay una lista de Romanos 1 justamente que habla de la profecía de los últimos tiempos, entonces tenemos presente que si estos son los últimos tiempos, y entiendo de que están marcados por muchas circunstancias, y bueno, tenemos que tener sumo cuidado para que nosotros justamente no nos desviemos justamente en este proceder, en este caminar, que guardemos la tierra justamente, que saquemos de nuestro contexto, de nuestro entorno, todo aquello que pueda ser impedimento, que limpiemos la tierra, que de alguna manera no quede vestigio de nada de aquello que de alguna manera nos puede llevar a retroceder. Nosotros tenemos que ir siempre apuntando o llegando o procediendo a la meta, sabiendo que justamente todo esto tiene que ver con nuestra salvación. Entonces, cuidemos nuestras vidas, nuestra salvación, cuidemos justamente de nuestros hijos, cuidemos del contexto que tenemos a nuestro alrededor, cuidemos lo que entra por video, por imágenes, cuidemos del tema de la tecnología. Hay muchas personas que por darle una tablet, no voy contra el tema de la tecnología, lo vuelvo a repetir, pero lo liberan, le dan una tablet, por ejemplo, donde tiene acceso por internet a tremendos lugares. Es más, esta semana veía un caso donde justamente a través de estas citas internauticas, digamos de una manera así, bueno, pasó un tema de secuestro y cosas así. O sea, lo que voy es que aún grandes son engañados. Entonces, cuanto más los niños que no tienen niños o pequeños que no tienen un crecimiento adecuado, una escena donde se les marcó, se les introdujo algo que tiene que ver con lo sexual, por ejemplo, ese niño o esa niña queda marcado para toda la vida. Entonces, tenemos que tener nosotros cuidado de qué le damos a los niños, cuidado de cómo entran, qué dicen, cómo navegan en toda esta cuestión, y bueno, mostrar en todo caso herramientas, porque sí es una buena tecnología para enseñarles. Por ejemplo, bueno, yo tengo a mi nieto, donde se le ha puesto en la tablet, sí, pero se le ha puesto programas para aprender idiomas, de juegos, cosas de ese tipo, y está limitado el tema de acceso a la red libremente. Pero hay padres que por ahí no lo entienden así y lo dejan abiertamente, no chequean, no controlan, y lamentablemente el enemigo de las almas llega a hacer estragos. Después se ve cómo con el crecimiento del tiempo, ese niño o esa niña hace cosas que no debería hacer, pero es como consecuencia de que en algún momento fue sembrado en su mente o en su hábitat algo que no correspondía. Entonces cuidémonos, obremos justamente para que realmente la tierra que el Señor nos está concediendo sea libertada completamente, saquemos todo vestigio que pueda estar ocasionando algún daño, y el Señor nos va a dar justamente la permanencia. Pero si no, dice, iré contra ustedes también. O sea que realmente tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Y esto un poco es la reflexión de esta, ya cerrando este libro de Bamidbar, y bueno, diciendo gratitud al Padre. ¿Cómo decimos cuando terminamos un libro? Hazak, Hazak, Bani Hazeh. Bien. Entonces, el Eterno nos permita y tengamos vida para poder ya emprender el último de los libros de Jucat, de la Torah. Entonces, no sé si quedó algo para compartir. ¿Está bien? Bueno, entonces, creo que he terminado hoy día excepcionalmente en horario, me parece, pero bueno, Shabbat Shalom para todos, que el Eterno nos esté proveyendo de un continuar
un hermoso continuar de Shabbat. Y vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Eterno, nuestro Padre, que nos concede esta oportunidad de poder clamar e interceder por nuestra vida y la vida de nuestros hijos también.